hermanos. Les pido que me acompañen en una oración para poder introducirnos en el texto que vamos a meditar esta mañana. Amado Padre, gracias por esta mañana que nos das, gracias por la bendición de poder, Señor, meditar en tu palabra, de estar unidos, Señor, como el cuerpo de Cristo, atentos, Señor, a lo que tú tienes esta mañana para nuestras vidas, rogándote, Señor, que podamos salir, Señor, de este lugar combatiendo, Señor, por la unidad, Señor, unidos, fervientes en el Espíritu, Señor, anhelando crecer y crecer cada vez más en tu palabra, Padre. Te ruego, Señor, por mi corazón y los corazones que van a escuchar tu palabra, Señor, que seas tú consolándonos, Señor, y llevándonos a la obra, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en la carta que Pablo escribió a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 1 al 11. Y voy a hacer una lectura de toda esta sección para que podamos tener un contexto general de lo que vamos a hablar esta mañana. Y la palabra cale hondo y profundo en nuestros corazones. Siempre digo lo mismo, y es que la maestra del entrenamiento es la repetición, y mensaje que se repite es un mensaje que cala y que profundiza. Así que estaré repitiendo varias veces las mismas palabras, pero esto es con la intención de que no se olviden sus corazones, hermanos. Vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Este se ha vuelto uno de mis pasajes favoritos. Cuando era muy niño, no hace mucho, el autobús que pasaba a recogerme en la escuela siempre pasaba sobre las 5:30 de la mañana. Así que mi madre tenía la gran misión imposible de levantarme a mí a las 4:30 de la mañana, una hora antes. Entonces teníamos una mesa muy pequeñita en el salón donde siempre nos sentábamos, y mi mamá acostumbraba a que cuando me levantaba me ponía una manta que era mi manta favorita porque olía a ella. Me encantaba oler a mi madre. Y cuando me sentaba en esa silla, en esa mesa, mi madre servía mi desayuno y siempre ponía la misma radio. Y la radio sonaban las mismas canciones. Sobre esa misma hora, sobre las 4:30 de la mañana, también se levantaba un grupo de vecinos que vivían arriba de mi casa, pero lo que escuchaba no era nada grato. Sobre esa misma hora, a las 4:30 de la mañana, se levantaba una familia cuya madre pasaba gritando incansablemente a sus hijos. A las 4:30 de la mañana se escucha cualquier grito, hermanos. Eran gritos tras gritos tras gritos a esos pobres niños. Así que yo cogía la manta de mi madre y me las ponía en los oídos para no escuchar. Hermanos, nadie quiere vivir en una casa de pleitos. Nadie quiere vivir en una casa llena de contiendas. Nadie quiere vivir en una casa llena de celos, de envidias y de egoísmo. Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos? Nadie quiere vivir en una iglesia así. Y no debería pasar. Sin embargo, queridos hermanos, en el texto que hemos leído, Pablo nos enseña, nos da un pincelazo de cuál es la estrategia que los soldados cristianos tenemos para combatir por la unidad.
Y ahí nos da una ordenanza por parte de Dios, y es que es una orden para todos aquellos que están alistados en el servicio del reino celestial a vivir de una sola manera, queridos hermanos, y esta es en unidad. Pero me gustaría tomarme un momento, hermanos, para que podamos poner el texto en su contexto y podamos disfrutar del tesoro que esa sección de esta carta tiene. La iglesia Filipenses fue la primera iglesia que el apóstol Pablo plantó en suelo europeo. Tenemos más información de esta carta en Hechos capítulo 16. Y fíjense muy bien, esta iglesia tiene un comienzo cinematográfico. Hay varias escenas que hacen que esta iglesia comience. Una de estas es que Pablo tiene una visión de un joven macedonio y se va a predicar, y mientras está predicando, Dios abre el corazón de la empresaria Lidia. Y mientras está predicando, es enviado y lo llevan a la cárcel, y Pablo con Silas terminan cantando himnos en una cárcel donde Cristo salva al carcelero. ¿Recuerdan más o menos estas escenas? Pues este es el comienzo de la iglesia en Filipo. Así que Pablo, después de varios meses, termina preso en Roma. ¿Y saben qué? Desde Roma les escribe una carta a estos hermanos que amaba entrañablemente. Pablo les escribe esta carta desde la cómoda cárcel en Roma y hace un llamado a vivir una vida en gozo y a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, a llevar un estilo de vida como es digno del Evangelio de Cristo. Esta carta contiene una teología práctica de cómo deben vivir aquellos que se hacen llamar cristianos. ¿Cómo? Una vida llena de gozo en medio de las tribulaciones, del sufrimiento y los vituperios de esta vida, y una vida marcada por el servicio a los demás y a la unidad como resultado, exposición y evidencia de la nueva vida en Cristo. Y la unidad, queridos hermanos, como fundamento de lo que es realmente la iglesia. Pablo, a través de su carta a los filipenses, nos enseña, queridos hermanos, que esta iglesia no tenía problema en su teología. Tampoco tenía problema en la sujeción a sus líderes. No tenían problema en el orden de la adoración como lo tenía Corintios. Podríamos decir que esta iglesia era una iglesia madura. Sin embargo, hermanos, también era una iglesia generosa, era una iglesia dadivosa, era una iglesia colaboradora con la misión del Evangelio. Pero, hermanos, ustedes y yo sabemos muy bien que no hay iglesia perfecta. ¿Verdad que no? No hay iglesia perfecta, hermanos. En el capítulo 1, Pablo muestra su gran amor por la iglesia, y ustedes pueden ver rápidamente en el versículo 8 cómo les dice: les amo entrañablemente en Cristo. Pero también presenta en el capítulo 1 su grave situación personal. Pablo no sabía si iba a seguir viviendo o si moriría. Pero también enseña que habían varios predicadores que predicaban a Cristo, pero otros que predicaban a Cristo, pero por sus propios intereses. En el capítulo 2, Pablo relata y personifica cómo es que debe ser la vivencia, la unidad de la iglesia. Y entonces da una biografía de su propia vida, de los padecimientos que estaba llevando a cabo por el Evangelio de Cristo. Relata la historia de la muerte, de la venida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego también enseña la biografía de dos colaboradores, hermanos fieles en el Evangelio, que se llamaban Timoteo y Epafrodito. Y les enseña cómo estos eran también ejemplos a seguir de un servicio abnegado y desinteresado por la unidad del Evangelio. En el capítulo 3 hace un llamado al esfuerzo y al tesón por la causa del Evangelio y a la justificación por la fe en Cristo. Pero en el capítulo 4, hermanos, aquí pasa algo. Habían dos hermanas dentro de la iglesia que no estaban en común acuerdo. Tenían diferencias personales. Estas hermanas son Evodia y Síntique. Y Pablo le dice: por favor, pónganse de acuerdo, queridas hermanas. Eran colaboradoras del Evangelio. Pablo probablemente las conocía. Y les dice: pónganse de acuerdo, tengan un mismo sentir, vivan en unidad. Porque, hermanos, los desacuerdos personales dentro de la iglesia son tan peligrosos como lo es la misma falsa doctrina. Pero la gran pregunta es, queridos hermanos, ¿cómo podemos vivir en unidad siendo todos nosotros tan diferentes? Bueno, en el capítulo 1, en el versículo 27, y le animo a que podamos leerlo,
Pablo nos da una pequeña introducción. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dos palabras importantes, hermanos. Combatiendo. El avance del Evangelio nunca se ha producido sin obstáculos. Hay enemigos de la cruz de Cristo desde el inicio del comienzo de la iglesia y hasta este mismo instante del tiempo. Pero no debemos dar un énfasis a los adversarios, sino en estar unidos entre nosotros para alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús. Así que esto nos lleva a una pregunta lógica: ¿y cómo debemos combatir? Nuestra segunda palabra: unánimes. Combatimos unidos. Solo hay una manera de poder enfrentarnos a los adversarios de la cruz de Cristo, de la manera que Cristo nos enseñó, siendo uno, trabajando en unidad. Pablo no desea que la iglesia en Filipos caiga en la dureza de corazón, en el desinterés, en la falta de consideración, en el orgullo, en el chisme, en la división, en la palabrería vana. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos combatir por la unidad? En la sección que vamos a ver de Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, Pablo nos enseña la estrategia para combatir por la unidad. Y he titulado Combatir por la unidad porque, queridos hermanos, esto es de vida o muerte. La unidad es una palestra, como decían los griegos, es un lugar donde solamente existe una cosa: batalla. Si no peleamos por la unidad, ¿sabe que entrará a la iglesia y a nuestras familias y matrimonios? División. Y nadie quiere estar dividido. Así que para los que toman apuntes, serios hermanos, y me alegra ver libros y cuadernos aquí tomando apuntes, este sermón está dividido en 4 secciones. El versículo 1 he titulado, está encabezado: recuerda los tesoros en Cristo. Del versículo 2, renueva a tu mente. Del versículo 3 al 4, Pablo nos enseña a reconsiderar nuestra identidad y nos da 2 ordenanzas. Y del versículo 5 al 11, motívate en el ejemplo de Cristo y síguelo. Así que veamos en primer lugar, versículo 1, recuerda los tesoros en Cristo. ¿Quieres la unidad para tu iglesia? ¿Quieres la unidad para tu matrimonio? ¿Quieres la unidad para tu familia? ¿Quieres la unidad en tu trabajo? Yo la quiero, hermanos. Entonces recuerda los tesoros no merecidos que Cristo te ha dado. Leamos, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. El versículo comienza con un por tanto y tiene una coma. Está haciendo una conclusión de todo el discurso que Pablo viene diciéndonos antes. Está haciendo una conexión con el flujo del argumento que Pablo quiere presentarnos en este momento. ¿Y cuál es ese argumento, queridos hermanos? Lo hemos leído anteriormente. Que combatamos unánimes por la fe y que estemos firmes en el Espíritu. Con esta conexión en mente, Pablo nos enseña esos tesoros que Cristo ha ganado por nosotros. Y vamos a ir por el primero. Sin embargo, hay una palabra, hay una frase ahí que quiero remarcar que dice: si hay alguna. Algunos lo leen como si Pablo estuviera escribiendo desde Roma con duda y les escribe a los filipenses: queridos hermanos, yo no estoy seguro si ustedes tienen comunión en el Espíritu o si han disfrutado del afecto entrañable de Cristo. Por si hay alguna consideración del Espíritu, yo les pido lo siguiente. No, ese no es el tono de la carta de Pablo. Pablo les está escribiendo con un tono de seguridad y firmeza, sabiendo que estos hermanos son participantes de la fe en Cristo. Así que el uso de si hay alguna no es un uso de desconfianza, sino de seguridad y certeza de lo que Cristo ha hecho. Así que vayamos con toda confianza al primer tesoro: consolación en Cristo. La palabra consolación comparte la misma raíz de la palabra confianza y denota seguridad y firmeza. Así pues, consolar a alguien es poner a esa persona un fundamento firme y seguro bajo sus pies.
A esa persona cuya confianza ha temblado y perdido su asidero, volver a darle algo a lo que pueda asirse fuerte y firmemente. Hermanos, esto es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Cristo nos ha cogido de nuestras manos, nos ha asido fuerte y firmemente en un mundo que se desmorona bajo nuestros pies. Así que en primer lugar, primer tesoro, consolación en Cristo. Un segundo tesoro que Cristo nos ha dado, consuelo de amor. Esta es la obra de Cristo de acercarse al creyente y ministrarle con su amor para su gozo. Hermanos, porque no puede haber unidad si no hay amor. Y no puede haber amor sin unidad. Nuestro tercer tesoro, comunión del Espíritu. Este es el tesoro que garantiza el sello y la obra de Cristo en la vida del creyente. La comunión con el Espíritu es la garantía de que tenemos la promesa de la vida eterna. Un cuarto tesoro, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Este es el fruto de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Son regalos del Señor para sus hijos, porque todos aquellos que no creían antes en la cruz de Cristo y ahora creen, estos que ahora creen antes eran enemigos de la cruz de Cristo. Y estos ahora han recibido misericordia y afecto entrañable. Hermanos, ¿y por qué Pablo comienza con este tono? ¿Por qué sencillamente no les dice, Filipenses, ustedes deben vivir en unidad? Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Pablo, lleno del Espíritu Santo, hermanos, dirige el corazón de la iglesia a la unidad por medio de la gratitud. Pablo les está diciendo, Dios nos ha bendecido más allá de lo que podemos pensar. Filipenses, hermanos, ustedes con tanta riqueza inagotable del Dios Trino, ¿por qué seguir peleando? ¿Por qué seguir siendo tan egoístas? ¿Por qué se gritan los unos a los otros? ¿Por qué seguir murmurando contra el hermano y contra el pastor? Ustedes tienen el amor inagotable de Cristo. Ustedes tienen comunión con el Espíritu Santo. Dios Padre ya no los ve como sus enemigos. Tienen las riquezas inagotables de Dios. ¿Por qué seguir peleando? ¿Por qué seguir murmurando? ¿Por qué gritaron los unos a los otros? Es como si un día llegaran a tu casa dos hombres muy altos, muy musculosos, tocaran tu puerta y se presentaran como los dos guardaespaldas de Mark Zuckerberg. ¿Saben quién es Mark Zuckerberg? Él es el fundador de Facebook, Instagram y WhatsApp. Y te dijeran que Mark ha dejado en su testamento, valorado en $151 mil millones, que tú, querido hermano, recibas $51 mil millones, pero solo tienes 3 minutos para aceptarlo. Tú en 30 segundos dices que sí. Pero no solamente esto, en la parte de abajo hay un pie de nota que dice, pero también le dejo mi avión que está en Dubái. Wow. Así que tú preparas tu vuelo, preparas tu billete de avión y te vas para Dubái. Y ves aquel hermoso jet privado, ¿no? Te montas y cuando vas por la mitad del océano Atlántico, wow, recuerdas que tienes una deuda, mejor dicho, que un hermano de la iglesia te debe 10 euros. Así que tú llamas por la bocina privada de tu jet y le dices a tu piloto que por favor se detenga porque necesitas volver a Cataluña a cobrar 10 euros. Menuda tontería, ¿no, hermanos? Hermanos, pero en una escala triple. Es lo que sucede cuando los cristianos están en división. Dos cristianos con una herencia rica espiritualmente, dos personas ricas en el espíritu, terminan peleando por cosas banales y temporales. Menuda tontería, ¿no, hermanos?
Pablo dice, el Dios Trino te ha servido tanto, ¿por qué pelear? ¿Por qué seguir causando división por preferencias personales? Pablo llama a la unidad por medio de la gratitud. Entonces, hermano, por favor, no seas ingrato frente a todos estos regalos que Cristo te ha ganado inmerecidamente por ti. Has recibido tanto y aún así quieres ser tú el que desea ser servido. Espero no sea así en tu vida, mi hermano. Entonces, ¿cómo podemos combatir por la unidad? En primer lugar, recuerda los tesoros en Cristo. En segundo lugar, renueva tu mente. Pablo sigue diciendo, versículo 2, podemos leer, completad mi gozo. Y hay una comita. Otras versiones pueden traducir este completad mi gozo como hacerme completamente feliz. Y miren, hermanos, en ese punto de ese pasaje, Pablo lo que está haciendo es exponiendo su corazón. Después del Señor Jesucristo, Pablo es el ejemplo ideal de lo que es ser un buen pastor. Pablo solamente está completamente feliz cuando la iglesia está unida. ¿Ustedes quieren ver a nuestros pastores tirándose los pelos? Divídanse. ¿Quieren verlos alegres, gozosos? Vivan en armonía, en unidad. Un pastor dice, yo prefiero sufrir persecución, prefiero tener que lidiar con casos de disciplina que tener que enfrentar la falta de unidad y división en la iglesia. En otras palabras, Pablo da la fórmula en la que la iglesia bendice a sus ancianos, a todos aquellos hermanos que velan por nuestras vidas. ¿Cómo bendecimos a nuestros pastores, a los maestros, a los líderes que cuidan nuestros corazones, viviendo en unidad? Hermanos, con toda transparencia, esto es muy difícil. En nuestras propias fuerzas. Es muy difícil. Esto va en contra de la inercia natural del corazón en buscar primeramente lo suyo. Salgamos allá afuera y todo el mundo está buscando sus propias metas, sus propios intereses, sus propios proyectos. Y te dicen, piensa en ti, piensa primero en tus sueños. Sé tú, siempre tu prioridad. Pero el Evangelio, hermanos y hermanas, nos muestra un camino diferente. Pablo entonces comienza renovando nuestro entendimiento porque no puede haber unidad si no se piensa igual, hermanos. Ahora yo sé que dentro de sus cabezas deben estar diciendo, pero ¿cómo vamos a pensar igual si somos mundos tan diferentes? En eso estamos de acuerdo. Pablo dice en el versículo 2, completad mi gozo. ¿Cómo, Pablo? Sintiendo lo mismo. Leamos. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. La idea que enfatiza esta repetición en este texto es la de pensar igual. Pablo dice, piensen igual, tengan las mismas ambiciones, piensen de la misma manera, tengan los mismos valores. Este mandato está por todo el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 15, verso 5, 1 Corintios capítulo 1, verso 10, 2 Corintios 13, 11 y en las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, la unidad en la iglesia es testimonio al no creyente de la veracidad de Dios, pero también lo contrario. Pablo usa hasta 10 veces esta idea central en Filipenses y hasta 23 veces en todas sus cartas. Este es un concepto clarísimo e importante en la vida cristiana. Hermanos, escuchen bien esto. Dios quiere fervientemente que todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, pensemos de la misma manera. Que todos pensemos igual. Pero no es cierto, hermanos, que cada día argumentamos en que si los otros pensaran como yo pienso, se acabarían los problemas. ¿No? ¿Sí? Les tengo una noticia. Todos pensamos así. Todos pensamos así. Y en la iglesia sucede lo mismo.
Un conocido doctor psicoanalista, que no recomiendo que sigan su lectura, pero me pareció preciso traer ese texto aquí, escribió lo siguiente, escuchen esto. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Así vive el mundo, hermanos, y por eso tenemos divisiones, guerras en el matrimonio, entre países. Solo tenemos que ver a los políticos, todos luchando por sus propios intereses, no por los tuyos, por sus propios intereses. Pero nuestro Dios no funciona así, y su iglesia tampoco debe hacerlo. Pablo nos enseña que solo hay una manera de combatir la unidad, cuando pensamos en el otro antes que en nosotros, cuando pongo los intereses del otro por encima de los míos. Pablo continúa diciendo, completen mi gozo, ¿cómo? Teniendo el mismo amor. Pensamos igual cuando recordamos el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando no había que amar en nosotros, Cristo nos amó. Cuando merecías las llamas del infierno, Cristo te amó. Cristo nos amó. Es el amor sacrificial de Cristo lo que permite que el corazón se motive a servir sacrificialmente. No hay otro combustible, hermanos. Pablo nos dice, tengan ese mismo amor los unos por los otros. Pablo sigue diciendo, completad mi gozo. ¿Cómo, Pablo? Unánime, sintiendo una misma cosa. El Señor desea que su iglesia viva en armonía, tal como una orquesta perfecta cuyas notas suenan en el momento idóneo, porque la unidad, queridos hermanos, la unidad es una canción que adorna a la iglesia y le da gloria a su Señor. Hermanos, el Nuevo Testamento menciona que la iglesia es un cuerpo. Para los que saben, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Y lastimosamente hay algo que arremata contra el cuerpo humano y estas son las enfermedades autoinmunes. En estas enfermedades el sistema inmunológico del cuerpo ataca a las células sanas, hermanos. Cuando el cuerpo está enfermo, se ataca a sí mismo. Pero cuando el cuerpo está sano, se protege. Mi pregunta para ti en esta mañana es la siguiente, hermano. ¿Cómo está el cuerpo de tu familia? ¿Cómo está el cuerpo de tu matrimonio? ¿Cómo está el cuerpo de la iglesia? ¿Se está atacando a sí mismo o se protege a sí mismo? Así que, ¿cómo combatimos por la unidad? En primer lugar, recuerda los tesoros en Cristo. En segundo lugar, renueva tu mente. En tercer lugar, queridos hermanos, reconsidera tu identidad. Versículo 3 y 4. Y aquí encontramos dos de las ordenanzas de la sección de esta carta. La primera ordenanza, versículo 3. Nada, por si queda claro, nada, absolutamente nada hagas por contienda. En otras palabras, lo que Pablo quiere decir, no hagan nada por rivalidades, por pleitos o competencia. Ay, hermanos, si esto para nuestro corazón es muy difícil, es una tentación diaria. La mayoría de las cosas que hacemos en este mundo y muchas de las cosas que hacemos en nuestras propias vidas es por competir, por ser mejores que otros. Pablo sigue diciendo, versículo 3, o por vanagloria. Aquí el nivel de la acción de Pablo sube. Es como si estuviese cogiendo un taladro y llegando a lo más profundo del corazón. Porque Pablo sabe que el corazón tiene una inclinación pecaminosa al orgullo, hermanos. Una persona que hace las cosas por vanagloria es una persona que busca el aplauso, que siempre piensa tener la razón, que le cuesta alegrarse el éxito de los demás, que se considera superior a los otros, que hace las cosas con altanería, pero no le dé ningún codazo a nadie. Entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas? Pablo nos contesta, antes bien con humildad. Si el orgullo es competitivo, hermanos, la humildad acepta un lugar de servicio. Si el orgullo eleva a una persona por encima de las otras, la humildad siempre mira de abajo
hacia arriba. Considera siempre las necesidades del otro primero. ¿Quieres experimentar la unidad en tu hogar? Considera a los demás como superiores a ti mismo. Sé humilde. Pero a la humildad, hermanos, le precede el amor. No puedes ser humilde sin amar primero. Si hay un pecado silencioso dentro de nuestras iglesias y en nuestro propio corazón, este es el pecado del orgullo. El orgullo se puede disfrazar tan bien que puedes pensar que eres humilde cuando eres orgulloso. Porque donde hay contienda, división y rivalidad, ahí hay orgullo. Pablo sigue diciendo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La idea central de esta frase es que podamos olvidarnos de nosotros mismos, que reconsideres la manera en la que te observas. Quiero lanzarte varias preguntas ahora mismo y por favor piensa en ellas y responde dentro de tu corazón. En lo más profundo de tu corazón, querido hermano y hermana, ¿te sientes mejor que otros por el coche que conduces? ¿Te sientes mayor a otros por el lugar donde vives? ¿Te sientes superior a los demás por tu posición en la iglesia y tu trayectoria ministerial? ¿Crees que has hecho méritos para lograr un reconocimiento entre los tuyos y deseas que seas reconocido? ¿Te sientes superior a tu cónyuge, amigos, hermanos, por tu preparación académica? Si tu respuesta es sí, entonces estás proveyendo para la división de tu iglesia, de tu trabajo y familia. Estás viviendo para tu propio mal. Pablo te muestra un camino mejor. Reconstruye tu concepto de ti mismo. Piensa que los demás son más importantes que tú. Escucha bien lo que te digo. No te levantes mucho del suelo. Quédate abajo y mira a los demás de abajo hacia arriba, como Jesús vio a sus discípulos cuando lavó sus pies. De abajo hacia arriba. Pablo continúa diciendo nuestro segundo imperativo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Mirando se refiere a poner la debida atención, a fijarse, a interesarse. Pablo está diciendo, no pongas tu atención en ti mismo. Escucha bien esto y memorízatelo. Para ti todos importan menos tú. Todos importan menos tú. Todos importan menos tú. Esto no es si tú deseas hacerlo, hermanos. Esto es una orden directa del cielo para tu corazón. Esto es contracultural y opuesto a la naturaleza humana y caída. Lo veo en mi propia vida, hermanos. Lo he visto en matrimonio de años. Ella dice, él no me toma en cuenta. Él no me entiende. Ella no hace lo que yo quiero. Un querido hermano, un amigo, predicando este mismo pasaje, dice que Pablo escribió esta sección de la carta dejando un espacio en blanco. ¿Y cómo así? Pues hagamos el ejemplo. Él dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, y aparece como un paréntesis, no es verdad, no lo vean en sus Biblias, no aparece, pero no mirando cada uno por lo suyo propio, podríamos decir, pero específicamente, ¿qué, Pablo? Bueno, no mirando cada uno por lo suyo propio en finanzas, no mirando cada uno por lo suyo propio en la familia, no mirando cada uno por lo suyo propio en educación, en preferencias personales, no mirando cada uno por lo suyo propio. Padres, si están aquí, John Piper dice al respecto, haz que el bien de los demás sea el centro de tu interés y tu estrategia y trabajo. Encuentra tu gozo en hacer felices a los demás. Si estás viendo la televisión y tu hijo te dice, papá, ¿quieres jugar conmigo? No pienses solo en lo cansado que estás. Por un acto motivado por el Evangelio, exaltando a Cristo, pon los intereses de tu hijo antes que los placeres de tu relajación. Hermano, por un momento, piensa por un momento esto, por favor, quédate aquí conmigo. Piensa por un momento, ¿cómo sería el hogar si todos viviéramos interesados los unos por los otros? El lugar de trabajo o la iglesia, si todos estuviéramos como en una competencia donde gana el que más sirve a los demás.
el que más sirve con amor. Y que el regalo, el trofeo sea ver un rostro agradecido. Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio de mi Cristo. Esto es lo que nuestros corazones necesitan. Si somos honestos, nuestras acciones, incluso esta mañana probablemente en tu casa, no lo reflejan. La agenda está tan apretada que no podemos ni quedar a tomar un café con un hermano para escucharlo. Pero escucha bien lo que te digo ahora, hermano. En Cristo hay perdón para los orgullosos. En Cristo hay perdón para los vanagloriosos. En Cristo hay perdón para los egoístas. Porque por esos pecados merecíamos el infierno, mi hermano. Pero en Cristo hay redención para todos los que creemos en Él. Y entonces podamos salir de este edificio a combatir por la unidad donde sea que Dios nos haya puesto. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos combatir por la unidad? En primer lugar, recuerda los tesoros en Cristo. En segundo lugar, renueva tu mente. En tercer lugar, reconsidera tu identidad. Y en cuarto, por último lugar, motívate en el ejemplo de Cristo y síguelo. Hermanos, nos encontramos ahora dentro de una sección de la carta, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Esto era un himno de la iglesia del primer siglo. Este himno cuenta la historia de Cristo, su venida, su muerte y su exaltación. Pablo cierra esta sección de su carta suplicando a la iglesia que consideren la actitud de su Señor. A continuación veremos 5 pasos, hermanos, 5 pasos que Cristo dio al venir a esta tierra y completar la obra a nuestro favor, a nuestros intereses. Por favor, quédense conmigo. Si se olvidaron del otro, no pasa nada. Pero quédense muy atentos a esto. El primer paso de Cristo. Cristo renunció a sus privilegios. Jóvenes, escuchen esto. Pablo dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir, queridos hermanos, no se refiere a tener lindos sentimientos de la unidad. No, la palabra sentir viene de la palabra griega que significa proneite, que significa en español mente. Lo que Pablo le está diciendo es, tengan la misma mente que tuvo Cristo. Tengan la misma disposición, tengan la misma manera de pensar, tengan esa manera de vivir. ¿Cuál fue esa manera de pensar? ¿Cuál fue esa disposición de Cristo, hermanos? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. La palabra forma se refiere a la realidad subyacente y no solo a la apariencia, es decir, a lo que antes Cristo era. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo categóricamente que Cristo, Jesús, es 100% Dios. No es un semidios, no es un Dios con otras características divinas, tampoco es un superhumano, es 100% Dios. Jesús no comenzó a existir en Belén, Él siempre ha existido. Él es eterno y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Pablo continúa diciendo, Jesús, quien es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra igual que reconocemos en español como isos, de esta palabra dirán las palabras como isométrico, que significan medidas iguales. Lo que Pablo está diciendo aquí es, Jesús, quien es iso, igual a Dios, es exactamente a Dios. Es exactamente igual a Dios en carácter, en poder, en amor, en atributos, en gloria. Él es igual a Dios. Él es Dios. Pero, aún siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no usó su deidad, su alta posición, su poder, su gloria como algo para su propio beneficio, como excusa para no bajar a la humillación. Y entonces, ¿qué hizo Cristo? Versículo 7. Lean conmigo. Sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojó es la palabra griega que conocemos como kenosis, que significa vaciarse. Y aquí me tomaré unos segunditos, hermanos, porque esto es muy importante. ¿De qué
se vació Cristo? Bueno, en primer lugar, digamos de lo que no se vació Cristo. Él no se vació de su deidad. En otras palabras, no dejó de ser Dios. Entonces, ¿de qué sí se vació? Y aquí, hermanos, mi mente es muy limitada y tuve que ayudarme a algunos teólogos. Y 4 elementos al menos de los cuales Dios sí se vació. En primer lugar, de la gloria celestial, hermanos. Al descender a la tierra, Jesús renunció a la gloria de una relación cara a cara con Dios el Padre y al continuo disfrute de esa gloria. En segundo lugar, de los privilegios divinos. Dejó de lado el despliegue voluntario de sus atributos divinos y se sometió a la voluntad del Espíritu. En tercer lugar, las riquezas eternas. Cristo en esta tierra fue pobre. En cuarto lugar, a una relación favorable con Dios Padre. Jesús, en esa cruz, sintió la ira del Padre por el pecado humano mientras estaba en la cruz. Pablo escribe a los Corintios: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Así que, en primer lugar, Cristo, el primer paso que dio Cristo renunció a sus privilegios. El segundo paso de Cristo se hizo esclavo y vino para servir. Pablo continúa diciendo en el versículo 7, tomando forma de siervo. La palabra siervo literalmente la pueden encontrar en el original como esclavo. En el primer siglo el esclavo no tenía voluntad. El esclavo hacía lo que su amo le decía. El esclavo solo recibía órdenes, independientemente de lo que le ordenaba. Jesús tomó forma de esclavo. Jesús se hizo esclavo. Él mismo dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. Esa fue su misión. Jesús llegó a hacer el trabajo más bajo que un esclavo podía hacer del primer siglo. Lavó los pies de sus discípulos. Quizás sea imposible, hermanos, y lo entiendo. Quizás sea imposible para nosotros comprender la magnitud de lo que Cristo hizo. Comprender la magnitud de su descenso. Porque nosotros nacimos en este mundo y lo único que conocemos es debilidad, lucha, trabajo, dolor, cansancio, enfermedad. Cito a May Ricard hablando al respecto. Así que tenemos que reflexionar en lo que Cristo dejó. El creador y sustentador del universo, el soberano e inmortal Dios, lleno de gloria y siendo alabado por los ángeles y los santos en el cielo, vino a la tierra. Nació a una adolescente pobre en un pueblo pequeño de Israel, en un establo prestado. Creció en un oscuro pueblo pesquero al norte de Jerusalén. Aprendió el oficio de carpintería de su padre adoptivo José. Creció casi al anonimato sus primeros 30 años. Y su última cena fue en una habitación prestada. Usó un pollino prestado para entrar a Jerusalén. Y cuando murió, fue sepultado en una tumba prestada. El Rey del universo, hermanos. El Dios todopoderoso, mi Cristo en pobreza para salvarnos. El hombre más sabio del mundo, siendo paciente con necios, ciegos y rebeldes. Es evidente que Él no estaba velando por sus intereses, sino por los nuestros, hermanos. Así que el primer paso, Cristo renunció a sus privilegios. El segundo paso, Cristo se hizo esclavo. Pero esto no acaba aquí, hermanos. El tercer paso, Cristo se hizo hombre. El texto sigue diciendo, hecho semejante a los hombres. Jesús no era un hombre deificado. Él no era un santo flotante con una aureola en su cabeza, viviendo 3 metros sobre encima de la tierra. Él tuvo necesidades. Cualquiera que lo vio a un hombre. Jesús se cansó, tuvo hambre, entendió el dolor de perder a un amigo, ser traicionado, igual que tú y que yo. Un pastor dice, escuchen, hermanos, qué ejemplo tan diferente es Cristo. Como rey podía haber exigido un palacio, un carruaje, sirvientes, un buen vestuario, un reino lleno de tesoros, pero vivió como un hombre sencillo. Piensa que el Dios del universo
estaba al lado de José y le ayudó en su carpintería en Nazaret. Así que el primer paso, Cristo renunció a sus privilegios. El segundo paso, Cristo se hizo esclavo. El tercer paso de este descenso, Cristo se hizo hombre. Pero esto no acaba aquí. El cuarto paso, Cristo se humilló a sí mismo dando su vida en una cruz. Versículo 8, lean conmigo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El Dios del universo, el Dios soberano, soportando los golpes y los escupitajos de hombres que Él mismo había creado y que sostenía en ese momento sus corazones. Cuando Pablo dice que Cristo se humilló a sí mismo, está diciendo que Cristo descendió, que bajó. Hermanos, pero ¿alguno aquí me puede decir cuánto bajó Cristo? ¿Cuánto descendió Cristo? Porque no simplemente descendió, no simplemente murió. Él murió la peor muerte de todas, y muerte de cruz. Un pastor inglés describe la crucifixión. Escuchen, incluía todo lo horrible y espantoso que el dolor y la muerte puede causar. Mareos, calambres, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática, vergüenza pública, tormento prolongado, horror, heridas profundas, todo intensificado hasta un punto imposible de soportar. Todo intensificado, pero sin permitir que la persona muriese. La posición en la cruz hace que cada movimiento sea doloroso. Las ejecuciones del primer siglo no eran como las modernas. Ya no buscaban una muerte rápida y sin dolor. No buscaban la dignidad del delincuente. Por el contrario, buscaban una tortura agonizante y una humillación total. ¿Qué distancia descendió Cristo, hermanos? ¿Alguien sabe? De su trono a la muerte. ¿Alguien sabe qué distancia hay ahí? ¿Quién puede medir esa distancia, hermanos? Esa distancia es el ejemplo para nosotros, para nuestras relaciones, para no gritarnos en casa, para hablarnos con amor, para servir entre nosotros. Esa es la distancia que Cristo recorrió por tus intereses. Y tú sigues peleando, hermano. Tú sigues gritando en casa. Sigues hablando a tu esposa con dureza. ¿Qué distancia recorrió Jesús, hermanos? Jóvenes, ¿qué distancia recorrió Jesús para que no honres a tus padres? Spurgeon menciona lo siguiente: Cristo no murió por lo mejor de lo mejor, por la crema y la nata de la sociedad, por los nobles y justos. Él murió por los arrogantes, por orgullosos, por altivos, por rebeldes, quienes lo odiaban. Por sus enemigos. Jesús bajó y bajó y bajó en su encarnación. Él se hizo hombre, pero siguió bajando y bajando hasta morir por arrogantes rebeldes. Pero aún siguió bajando porque murió de la forma más vergonzosa y humillante. Murió como un criminal en una cruz, pero en la cruz que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no se quedó ahí y siguió bajando y bajando y bajando. Y bajando, hermanos, y bajando. Todo esto bajó Cristo para salvar a pecadores. Si tú no te has arrepentido hoy, por favor escucha mi mensaje. Yo te ruego hoy, por favor. ¿Cómo vas a despreciar la obra de Cristo, hermano? ¿Cómo vas a despreciar ese descenso? ¿Cómo te irás de este lugar sin rendirte a Él? Así que el primer paso, Cristo renunció a sus privilegios. El segundo paso, Cristo se hizo esclavo. El tercer paso, Cristo se hizo hombre. El cuarto paso, Cristo se humilló a sí mismo. Pero esto no termina aquí. El quinto paso, Cristo fue exaltado hasta lo más alto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no se quedó en la cruz.
Él fue sepultado, pero no se quedó ahí. Él resucitó, pero Él no solo resucitó, sino que fue exaltado. Él recibió la posición de toda autoridad y de poder en el universo. Él es el Rey infinito que gobierna y reina por los siglos de los siglos. Jesús se humilló, hermanos, pero que enseña la Biblia, hermanos. La Biblia enseña que al que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. Salmo 138:6 dice: porque Él, el Señor, es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Primera de Pedro 5, versículos 5-6 dice: porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Jesús se humilló hasta lo más bajo. No hay descenso más bajo que ese. Pero Dios lo exaltó hasta lo más alto, hermanos. Mira a Cristo para ser salvo de tu orgullo. Mira a Cristo, el siervo humilde, para crecer en humildad. Mira a Cristo como tu única esperanza para tener unidad en tu familia. Mira a Cristo para promover la unidad en tu iglesia local. Pero tú dices: si yo vivo mi vida interesándome en todos menos en mí, ¿quién se va a encargar de mí? Si yo me preocupo por todos, ¿quién se va a preocupar por mí? Pablo te responde esta mañana: Dios mismo velará por ti como veló por Jesús. Para ir cerrando, hermanos, soldados del Evangelio, escuchen esto. La división entró en aquella hermosa ciudad del paraíso y del Génesis. Desde entonces los hombres solo pelean por una sola causa: sus propios intereses, su vanagloria, por fama, poder, sus propias justicias, por su propia autoridad. Pero vino uno muy diferente. Aquel que combatió con las armas de la obediencia, de la humildad y el servicio abnegado y perfecto para restablecer la armonía y la unidad de Dios con el hombre. Cristo Jesús, nuestro comandante por excelencia, nos ha dado un ejemplo a seguir, iglesia. Así que les animo hoy a salir de este local solo con una misión: a combatir por la unidad donde sea que Dios te haya puesto. Amada iglesia, miren a Cristo para que nunca la contienda y la división haya lugar entre ustedes. Que pasen muchas generaciones en este lugar hasta que Cristo venga y la luz del Evangelio siga brillando en este lugar para la gloria del Cordero inmolado. Amén, hermanos. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, por enseñarnos, Señor Jesús, que somos soldados adiestrados para vivir como es digno de la vocación del Evangelio, a esforzarnos por los intereses del reino. Y si hace falta dejar la vida, Señor, la dejaremos, porque tú la dejaste por nosotros y ahora nosotros la dejaremos por ti. En el nombre de Jesús. Amén.